La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Hermanos, yo también había sido alimentado con muchos conocimientos falsos hasta los 34 años. A esa edad, yo recibí un desafío y comencé a estudiar la Biblia porque quería demostrar que lo que decían todas las iglesias y lo que me habían enseñado en una de las denominaciones protestantes más acreditadas y respetadas era cierto. Empecé a estudiar la Biblia y vi que decía precisamente lo contrario de lo que yo creía. Ahora bien, Jesucristo es la palabra viva de Dios. La Biblia es la palabra impresa de Dios. La única diferencia es que una es una persona que habla y la otra está escrita, pero es exactamente la misma verdad. Ahora bien, Cristo en persona es la palabra personal de Dios. Él es el portavoz de Dios, el Logos en el idioma griego del Nuevo Testamento, que estaba con Dios, el que habla en nombre de Dios Padre. Pero la Biblia es la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios impresa. La Biblia es la palabra de Dios impresa. Es Jesucristo impreso. Esas son las palabras de Herbert Armstrong. Estamos celebrando el 40º aniversario de su muerte, que tuvo lugar en enero de 1986. Son palabras muy poderosas a las que debemos recurrir cuando pensamos en la Biblia, en lo importante que es y en lo necesario que es sumergirse en ella. Hola de nuevo a todos y bienvenidos de nuevo a la vida y enseñanzas de Jesucristo. En este programa examinamos cuidadosamente la única fuente fiable de información sobre Jesucristo y sus enseñanzas, que es la Biblia como acaban de oír. Jesucristo impreso. El señor Armstrong habla de esto en el último libro que escribió en el último año de su vida, el último año de sus 57 años de ministerio, el misterio de los siglos. Y vamos a ofrecer este libro sin costo alguno y sin compromiso en el programa de hoy. Él dice en este libro que la Biblia es el misterio fundamental de todos. Él repasa los 7 misterios, pero antes de entrar en esos 7 misterios, él dice que la Biblia es el mayor misterio que existe, porque la gente no conoce la Biblia, no entiende la Biblia. Todos están en desacuerdo sobre lo que significa o no significa. Mucha gente la lee. Muchos sermones se basan en escrituras que están distorsionadas o sacadas de contexto. ¿Por qué no dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, como han oído en la introducción? Herbert Armstrong se enfrentó a un reto al principio de su vida. Él no creció como un hombre religioso, es decir, era religioso en un sentido general, pero cuando se le cuestionó sobre la verdad acerca del sábado o la evolución, realmente se sumergió en la Biblia y vio lo que Dios decía o no decía. Se convirtió en un erudito de la Biblia. Él dice que la Biblia es el misterio fundamental de todos. Jesús fue el Verbo en persona. La Biblia es el Verbo mismo impreso. Jesucristo es la palabra de Dios en persona. Él instruyó personalmente a los 12 apóstoles originales y al apóstol Pablo. La Biblia es la misma palabra de Dios impresa. Así, el mismo Jesucristo que instruyó a los primeros apóstoles empezando en el año 27 después de Cristo, fue el que me instruyó a mí 1900 años más tarde, a partir de 1927. Estamos en el centenario de la conversión de Herbert Armstrong a la verdad, el 40º aniversario de su muerte. Fue el televangelista más popular de su época, y muchos críticos intentan ocultar esa verdad. A muchas personas no les gustaba que dijera la verdad sin rodeos, y han intentado ocultar la verdad sobre Herbert Armstrong. Sus sucesores, como muchos de ustedes saben, aparecieron después de su muerte e intentaron ocultar esta verdad. Este libro les ayuda a comprender la Biblia. Explica el significado de la Biblia. El señor Armstrong dijo: lean este libro junto con la Biblia y conozcan la verdad. La Biblia es Jesucristo en forma impresa. Permítanme leerles lo que dice en Efesios 4, versículo 15. En este programa vamos a intentar obtener todo lo que podamos directamente de los evangelios, pero, como han oído en la introducción, toda la Biblia es Cristo en forma impresa. Así que, básicamente, en este libro tienen la vida y enseñanzas de Jesucristo.
Dice en Efesios 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El propósito de Dios es que crezcamos en Cristo. Debemos vivir como Cristo. Eso es la verdadera religión. No se trata de hablar superficialmente de Cristo, se trata de vivir como vivió Jesús. No se trata de hablar de Cristo sin parar. Se trata de hacer lo que hizo Jesucristo, seguir sus pasos. Perfectos en Cristo, vean esto. Efesios 4, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad está en él. Entonces nos fijamos en la palabra de Dios. Nos fijamos en el ejemplo de Cristo. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense en todas las narrativas falsas y engañosas que ven constantemente. El periodismo está muerto, y los políticos se dedican a hablar sin saber realmente la verdad. Y nadie busca orientación en la Biblia. Nadie ve la Biblia como una lámpara que ilumina su camino para saber hacia dónde se dirige. El profeta Jeremías dijo que el hombre no es capaz de dirigir sus propios pasos. Necesitamos la ayuda de Dios, y Dios se la da a los que estudian la Biblia. Ahora bien, hay más que solo leer las palabras, como veremos en el programa de hoy. Hay que tener la actitud correcta. Hay que dejarse guiar por el Espíritu. Dios tiene que abrir nuestras mentes. Pero eso es lo que sucedió en 1926. Dios estaba abriendo la mente de Herbert Armstrong a la verdad, y él continuó durante los siguientes 60 años siguiendo los pasos de Cristo. Eso no significa que fuera perfecto o que nunca cometiera errores. Los cometió, pero los admitió cuando ocurrieron, a diferencia de muchos predicadores de hoy en día. Una de las cosas más difíciles para la naturaleza humana es admitir que se ha equivocado y volverse a Dios en arrepentimiento. Esto es de un artículo que se basó en uno de los programas de mi padre del año 2019. Dice, ¿cómo puede vivir usted según cada palabra de Dios si no está escrita en la Biblia? Se refiere a Mateo 4:4, donde Jesús, en esta batalla titánica de los siglos, se enfrenta al diablo, que cita las Escrituras, pero las cita mal, sacándolas de contexto. Y Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero decir, así de importante es este libro. Dios quiere que conozcamos cada palabra. No quiere que dejemos caer ni una sola palabra al suelo. Lo veremos un poco más adelante. Dice, ¿cómo van a vivir de cada palabra si no está escrita en la Biblia? Si se les ordena vivir de cada palabra de la Biblia, entonces este libro debe ser Cristo impreso. A los cristianos no se les exige que vivan según cada palabra de ningún otro libro porque ningún otro libro es la palabra inspirada por Dios. Todas las Escrituras, le dijo Pablo a Timoteo, son inspiradas por Dios. Dios inspiró este libro, así de importante es, y se puede ver por qué Satanás ha hecho todo lo que está en su poder para tratar de borrarlo o tergiversar y distorsionar su significado. Cada persona tiene una interpretación diferente. Juan 17 y versículo 17. Esto fue en la última Pascua que Jesús celebró. Él dijo en Juan 17 y versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es Cristo orando por los discípulos, los verdaderos discípulos, los estudiantes. Eso es lo que es un discípulo, un estudiante. Estudiantes de la palabra de Dios, estudiantes de Jesucristo, seguidores de Cristo. Ese es el significado de un cristiano, el término cristiano, un seguidor de Cristo. En Romanos 8, Pablo habla de ser guiado por el Espíritu. Eso es lo que lo hace cristiano. Seguir el ejemplo del Maestro, seguir los pasos de Cristo, y bienaventurados seréis si las hiciereis. Él nos da esa vida, esas enseñanzas en este único libro. Y es un libro grande, pero es un estudio diario muy valioso. Examinadlo todo, dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses 5. Examinadlo todo, retened lo bueno.
Él no dice eso sobre ningún otro libro, pero es diferente con este. Vivan según cada palabra. Vivan según la palabra de Dios. Hay un versículo en Lucas 24 que dice, «Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras». Como ven, se necesita un milagro de Dios, junto con la voluntad de estudiar diligentemente. Y entonces su mente puede abrirse a la verdad de la Biblia. Nos encontramos en Juan 17. Observen el versículo 18. Dice, «Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo». El versículo 19 dice, «Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Eso dice en Juan 8. Aquí Jesús dice, «Santificados en la verdad». Tu palabra es verdad. Esa palabra santificar significa apartar, separar, hacerlos especiales, únicos. El pueblo de Dios son seguidores de Cristo. La verdad de Dios es lo que nos aparta. Así es como podemos vivir como Dios vive en este mundo tan malvado. ¿Cómo puede entender la Biblia? Vamos a repasar algunos puntos. No sé cuánto tiempo tendré para todos estos puntos, pero podemos volver a abordarlos en un programa posterior. Pero, en primer lugar, al igual que hizo Herbert Armstrong, tiene que anhelar el entendimiento. Tienen que desear esta verdad. Tienen que ser como los bereanos de Hechos 17, que escudriñaban las Escrituras cada día. Escudriñaban diligentemente. En el mensaje de Malaquías, mi padre habla de que los bereanos eran más nobles. Bueno, eso es lo que dice en las Escrituras, que eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las Escrituras cada día. Tienen que estar dispuestos a estudiar, a indagar, a excavar. En el Sermón del Monte, Jesús dijo en Mateo 7:7, «Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá». Dice que todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Tenemos que acudir a Dios. Dios sabe lo que necesitamos. Lo sabe incluso antes de que se lo pidamos. Pero Él quiere una relación padre-hijo, quiere una relación íntima. Él quiere que nos enamoremos de las palabras de la Biblia, que amemos a Jesucristo, sus enseñanzas, el carácter único, el poder y la autoridad que hay en las Escrituras. Acudan a Dios y pídanle. Pídanle entendimiento, pídale que bendiga su estudio bíblico, pídale que avive ese fuego en sus huesos, como dijo el profeta Jeremías, para que pueda estar realmente entusiasmado con la verdad de Dios. Escuche de nuevo este clip de Herbert Armstrong de los años 80. Clip 2. Como puede imaginar, me volví muy ambicioso. Supe desde los 5 años qué era lo que quería ser de grande. Yo estaba seguro de que sería abogado de Filadelfia. Siempre estaba haciendo preguntas que él consideraba tontas. Se cansó tanto de responderlas que me dijo que de grande sería abogado de Filadelfia. Bueno, yo siempre quería saber por qué y cómo. Siempre hacía preguntas como esas. Quería entender. Siempre anhelaba entender. Así que, cuando su mente fue abierta a la verdad, simplemente lo aceptó. Está hablando en el clip de cuando era un niño pequeño y su padre bromeaba con él porque anhelaba entendimiento. Quería saber por qué. Y luego, más adelante en su vida, cuando se le desafió sobre la verdad de la Biblia, se sumergió en ella. 6 meses de estudio día y noche. Escribe sobre esa experiencia en su libro, El misterio de los siglos. Al principio, cuando habla de que el mayor misterio es el misterio de la Biblia, se refiere a cómo Dios le abrió la mente para comprender la verdad de la Biblia. Por cierto, con motivo del aniversario de su muerte, hace 40 años este mes, aparece en el número más reciente de La Trompeta, y pueden obtener una suscripción gratuita en latrompeta.es, pero también vamos a hacer una oferta especial. No solemos ofrecer nuestra revista Visión Real en televisión, pero, de nuevo, en este número hay una comprensión espiritual más profunda y, además, en este número en particular,
El ejemplo de Herbert Armstrong y cómo realmente profundizó en la Biblia, en la verdad de la Biblia. Él llamó a su publicación insignia, La Pura Verdad. Y luego la otra que enviaban a los miembros y colaboradores se llamaba Las Buenas Noticias. Se basaba en el mensaje del Evangelio. Eso es lo que significa Evangelio, Buenas Nuevas. Puede suscribirse a ambas revistas. La revista La Trompeta se publica 10 veces al año y la revista Visión Real se publica 6 veces al año. Y no hay ningún costo ni obligación. Junto con El Misterio de los Siglos, podrá desarrollar una biblioteca bastante completa donde podrá profundizar en la verdad de Dios y buscar en las Escrituras. Jesús dice en Juan 5:36, «Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis». Jesús se topaba con esto en todos los lugares a los que iba. La gente no creía, no aceptaba la verdad. Tenían sus propias ideas sobre lo que era justo y lo que era religioso. Fíjense en el versículo 39. Jesús dice, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Verán, estos fariseos se consideraban discípulos de Moisés, pero entonces llegó Jesús y lo persiguieron. Y Cristo básicamente les dice a ellos que estos libros que estudian dan testimonio de Él. Hay muchas profecías sobre la primera venida de Jesucristo, y hay más de 100 sobre la segunda venida de Cristo. ¿Y cuántas personas creen eso? ¿Cuántas personas basan su fe en estas profecías de Dios? La Biblia se interpreta a sí misma. Los libros de la Biblia dan testimonio de Jesucristo. Versículo 45. «No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza». Fueron realmente reprendidos por su propia Biblia. El versículo 46 dice, «Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?». Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y fíjense que Jesús dijo, «Moisés escribió de mí». Todo esto apuntaba a Jesucristo, el Hijo de Dios en la carne. Todo apuntaba a la familia de Dios, una relación padre e hijo. Juan dice que Cristo estaba en el seno del Padre, y vino a declarar al Padre y a hablarnos del Padre. Nos dijo, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente». Tenía una relación muy cercana e íntima con Dios Padre, y esa es la relación que Dios quiere tener con ustedes. Como mi Padre ha explicado en la visión de la familia Dios, no basta con que Dios les diga cuáles son las enseñanzas o cuál es el propósito. Este es el plan que se está llevando a cabo aquí abajo. Ellos demostraron el plan en Cristo. Él vino en carne y hueso y vivió según los caminos de Dios. Miró a Dios, estaba lleno del Espíritu de Dios. Observó y guardó los mandamientos. Él dijo la verdad, expuso la verdad. En primer lugar, al estudiar la verdad de Dios, debe tener un verdadero deseo de comprender y querer entender el porqué. Hay tantas preguntas poderosas, incluso aquí mismo, en la portada de El Misterio de los Siglos, donde el señor Armstrong dice, ¿alguna vez se ha preguntado usted, quién soy, qué soy, por qué existo? Usted es un misterio. El mundo que lo rodea es un misterio. Ahora usted puede comprenderlo. En el Sermón del Monte, Jesús habló de tener hambre y sed de justicia. Habló de buscar el reino de Dios y la justicia. Tocad, y Dios os responderá. En Proverbios 2 y versículo 3 dice, «Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Eterno, y hallarás el conocimiento de Dios. Eso es lo que verán en este número especial de la revista La Trompeta. Eso es lo que aprenderán en particular con este número de la visión real. El artículo los apunta a Herbert Armstrong, quien lo vivió, se sometió a ello y, una vez que se adentró en ello, habla de sus 6 meses de estudio día y noche. Pero dice que después de que se convenció y se bautizó y recibió el Espíritu de Dios después de ese estudio de 6 meses día y noche, dijo que ese amor por la verdad de Dios nunca había terminado. Amaba la verdad de Dios, anhelaba el entendimiento de Dios, escudriñaba las Escrituras diariamente. Él comprobó todas las cosas y se aferró a lo que era bueno. Él vuelve a hablar de cómo sentía ese anhelo por el conocimiento y el entendimiento. Aquí habla sobre el reto al que se enfrentó en 1926, que lo llevó a sumergirse en la verdad de Dios, la palabra de Dios. Este es el tercer clip. Hace 55 años me enfrenté a un reto. Tenía que demostrarme a mí mismo si Dios existía realmente. Siempre había supuesto que sí. Me habían educado desde niño para creer en Dios. Entonces me sumergí en el estudio de la evolución y lo investigué en profundidad, estudiando a Darwin, Huxley, Haeckel, Spencer y todos esos hombres. Pero demostré que estaban equivocados, y demostré que Dios es real, que Dios existe y que Dios es el Creador. Entonces examiné la Biblia, la estudié de forma intensiva y profunda y la sometí a todas las pruebas posibles. Y me demostré a mí mismo que no importa en absoluto si se lo demuestro a ustedes o no. Ustedes pueden demostrárselo a sí mismos si eso significa algo para ustedes, o si es que les importa su vida, su existencia y su eternidad. Yo comprobé que esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y usted también puede comprobarlo. Como él dijo allí, si eso significa algo para usted, ¿valora usted las Sagradas Escrituras? ¿Está dispuesto a dejar que Dios lo guíe en su estudio? En El Misterio de los Siglos, él habla de que este libro es un libro que une las piezas del rompecabezas. Isaías 28 dice que la verdad está un poquito allí, otro poquito allá. No se puede llegar a comprender la palabra de Dios con solo leer la Biblia de principio a fin. Obviamente, eso tiene sus ventajas, pero se necesita a Dios para unir todas las piezas. Pedro dijo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es necesario dejar que Dios la interprete. Tiene que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Es la palabra de Dios impresa. Es Jesucristo impreso. Y es lo más valioso en lo que puede sumergir su vida, su mente y sus estudios. Junto con el resto de la literatura que ponemos a su disposición en este programa, realmente puede llegar a comprender en profundidad la verdad de Dios. En un programa posterior hablaremos de la actitud y de rendirse a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Recuerde visitar latrompeta.es y solicitar el Misterio de los Siglos, y suscribirse no solo a la revista La Trompeta, sino también a La Visión Real. Bueno, eso es todo lo que tenemos tiempo para este episodio en particular de La vida y enseñanzas de Jesucristo. Les agradecemos por acompañarnos en el programa de hoy y esperamos verlos nuevamente la próxima vez. Se supone que el cristianismo es una religión basada en la Biblia, pero la mayoría de las creencias cristianas tradicionales no se ajustan a lo que realmente dice la palabra de Dios. La Biblia es el misterio fundamental de todo. Solicite su ejemplar gratuito de El Misterio de los Siglos para desvelar los profundos misterios de la Biblia. Descubra las respuestas a las preguntas más básicas que la humanidad se ha hecho durante siglos. La revista Visión Real ofrece una visión dinámica de la Biblia sobre el estilo de vida significativo, rico y gratificante que se describe en ella. Estudie esta revista sobre la vida cristiana para obtener instrucciones prácticas y útiles sobre cómo desarrollar una relación significativa con Dios, construir una familia conforme a Dios y convertirse en un cristiano exitoso. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita, sin ningún costo ni obligación para usted. Solicítela ahora.